Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En esta primera de las sesiones acerca de el Corán y la antropología, vamos a tratar un tema que concierne no solo a la antropología, que es el estudio del ser humano y su origen y su evolución, etcétera, etcétera, sino a cualquier otra disciplina científica, ¿no? Y muchos chavales, muchas personas que estudian ciencias sociales hoy en día, bueno, quieren saber un poco cuál se supone que es la interacción entre el Corán o la revelación en general y pues la ciencia, es decir, nuestro estudio independiente de la naturaleza a partir de los fósiles que encontremos, a partir de las herramientas que desenterremos, ¿no? Esta sesión va dedicada a hablar de la epistemología, es decir, las fuentes de las cuales derivamos nuestro conocimiento. ¿Cómo sabemos las cosas? Bueno, porque o bien las razonamos, porque las hemos visto, y en nuestro caso como musulmanes porque se nos han transmitido en la revelación, etcétera, etcétera. Esto es lo que se denomina la epistemología, las fuentes de las cuales extraes el conocimiento, ¿no? O de dónde extraes el conocimiento. Generalmente los musulmanes te dirán, bueno, extraemos el conocimiento del Corán y la Sunna, pero eso no es absoluto. Realmente extraemos el conocimiento revelado del Corán y la Sunna, pero en el día a día, cuando queremos sacar conclusiones acerca de dónde irnos a vivir, cómo llegar a algún lugar, etcétera, etcétera, no buscamos las instrucciones en el Corán y la Sunna, naturalmente. Los buscamos a través de otras fuentes. Llegamos a deducciones con nuestro cerebro, es decir, a deducciones racionales. Investigamos, miramos un mapa, miramos hacia el cielo, miramos, es decir, utilizamos nuestros sentidos y utilizamos nuestro intelecto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la relación de todas estas fuentes de conocimiento? La revelación, el uso de nuestro intelecto, la observación o lo que adquirimos a través de los sentidos. Podríamos decir que en la epistemología del Islam, las fuentes de las cuales derivas el conocimiento en el Islam, la primera de ellas es naturalmente el Corán. Lo tomamos como fuente porque sabemos que es la palabra de Dios. Sin embargo, esto da pie a otra pregunta. ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? Técnicamente, el Corán no lo plantea como que seguimos el Corán a causa de la fe ciega. Técnicamente, esta es la teoría. Alcanzamos esta verdad a través precisamente del uso de razón y de la observación. Y el Corán nos dice muchas veces أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, especialmente incluso a la gente que no cree, no reflexionan es decir, no recapacitan en lo que se refiere al Corán. Si no viniera de Dios tendría discrepancias, por ejemplo, ¿no? Es decir, tienen que razonar para llegar a saber que este Corán es la verdad o que no puede venir de nadie que no sea Dios. Asimismo, a través de la observación se nos dice سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حتى يتبين لهم أنه الحق. Les mostraremos nuestros signos, dice Dios, dentro de sí mismos y en los horizontes más lejanos, hasta que se les haga patente que este Corán es la verdad. Por tanto, en nuestra observación del mundo natural y nuestro uso de razón nos deben conducir a la realidad de que el Corán es la palabra de Dios, ¿vale? Por tanto, utilizamos el Corán como una fuente de conocimiento. Utilizamos la razón como una fuente de conocimiento, utilizamos la observación como una fuente de conocimiento, y tal y como lo plantea el Islam, no hay contradicción entre estas fuentes, sino que hay corroboración, ¿vale? De modo que la observación, tal y como lo plantea Dios, confirmará que este Corán es la verdad. El Corán nos anima a observar y nos anima a razonar, es decir, es un círculo, ¿vale? Todas estas cosas están relacionadas. El Corán fue transmitido en masa, es decir, tantísimos de los compañeros del profeta lo memorizaron y lo pasaron a la siguiente generación, quienes lo aprendieron y lo pasaron a la siguiente generación. Y estamos hablando de masas, de millones de personas, tantas que no existe duda acerca de su fiabilidad histórica. Es decir, si yo recito una poesía, por ejemplo, y la memorizan 100 personas, que se la enseñan a otros 200, que se la enseñan a otros 300, no hay posibilidad de que todos se equivoquen en un mismo lugar, ¿vale? Esto es lo que se denomina en la lengua árabe mutawatir, es recurrente. El Corán ha sido transmitido de forma recurrente, dramáticamente recurrente, de modo que no hay duda acerca de su historicidad, ¿vale? Sin embargo, dentro del Corán hay cosas que están totalmente claras y hay cosas que están sujetas a interpretación, ¿vale? Por tanto, pese a que la fiabilidad histórica del Corán es completamente establecida, luego ocurre que yo puedo estar interpretando un versículo de la forma que no es. Por eso Dios nos dice en el Corán, en el Sura 3, versículo 7, que algunos de los mensajes de Dios en el Corán
Es decir, Dios ha hecho descender este libro y algunos de sus mensajes son muhkamat, son definitivamente establecidos o concluyentes, mientras que otros son mutashabihat, son interpretables, no son ambiguos. Esta es la primera fuente de revelación, ¿no? El Corán. Luego, por ejemplo, está la Sunna, ¿no? De lo que llamaríamos el proceder del profeta o el hábito del profeta. Nos es un imperativo, en cierto modo, acudir a la Sunna, porque el Corán nos estipula que cumplamos con las oraciones, pero no las describe. No nos dice si la oración de la mañana tiene 2 ciclos, 2 rak'at, o 4 ciclos. No nos dice que la oración del mediodía tiene 4 ciclos, que la de la tarde tiene 4 ciclos, que la de la puesta de sol tiene 3 ciclos, 2 de ellos en voz alta, 1 en voz baja. Toda esta información la extraemos del profeta, ¿vale? Eso es lo que denominamos su sunna. El hecho de que las oraciones son 5, por ejemplo, vendría a ser como el Corán ha sido transmitido por tantísimas personas que no hay posibilidad de error. Todos los miles y decenas de miles de personas que habían adquirido el Islam cuando el profeta murió, rezaban 5 veces al día y así lo transmitieron. Por tanto, no hay ninguna duda, por ejemplo, de que las oraciones del Islam son 5, de que la oración de la mañana tiene 2 ciclos, de que la oración del mediodía tiene 4 ciclos, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos que en la enseñanza del profeta hay cosas que el profeta hizo que están totalmente fuera de duda porque han sido transmitidas en masa, es decir, por muchísimas personas, ¿no? Es recurrente, es mutawatir. Igualmente que hemos dicho que el Corán es mutawatir, el hecho de que las oraciones son 5 y los ciclos de cada oración también es mutawatir, ¿no? El hecho de que cada ciclo consta de estar de pie, luego inclinarse, luego postrarse, esto no está estipulado en el Corán, pero es como si estuviera en el Corán. Es mutawatir, es recurrente. Lo han transmitido tantísimos, decenas de miles de personas desde la primera generación que no hay ninguna duda acerca de que el profeta así lo hizo. Asimismo, luego nos encontramos citas, palabras del profeta Muhammad, frases, cosas que dijo, que han sido transmitidas también por muchas personas, quizás a lo mejor 10 personas por vías diferentes, 10 compañeros del profeta, a veces 20, a veces 30, a veces hasta 60, y este tipo de hadices también se suelen considerar recurrentes. Por ejemplo, el profeta dijo: aquel que mienta acerca de mí, que tenga por seguro su lugar garantizado en el infierno. Aquel que diga, el profeta ha dicho tal cosa, y luego resulta que el profeta no lo dijo, esa persona tiene garantizado su puesto en el infierno, ¿no? Eso es lo que dice el profeta. Esta frase ha sido transmitida con ligeras variantes, pero ha sido transmitida por docenas de los compañeros del profeta. No hay duda de que el profeta, alayhi salatu wassalam, lo dijo. La prohibición, por ejemplo, de matar a mujeres y niños en el transcurso de una batalla. Esto está establecido o transmitido por tantos compañeros del profeta que se considera mutawatir, recurrente. No hay ninguna duda histórica de que el profeta estableció esta prohibición, ¿vale? Aquellos aspectos de la sunna más importantes, como ya podréis ver, están transmitidos de forma recurrente. Luego, sin embargo, hay frases independientes que algunos compañeros del profeta escucharon que el profeta dijo, pero la escuchó, por ejemplo, uno de los compañeros, y este uno de los compañeros se la enseñó a su círculo de enseñanza más adelante en el futuro, a sus propios discípulos, y cada uno de estos discípulos, o algunos de ellos, lo transmitieron a sus discípulos en el futuro. Es decir, hay cosas que se transmitieron de forma aislada, ¿vale? Como ya sabréis, hubo un conflicto civil entre musulmanes poco después de la muerte del profeta, y algunas personas empezaron para justificar sus puntos de vista, atribuírselos al profeta, es decir, afirmar que el profeta había dicho tal cosa que a ellos les interesaba cuando no era verdad. Esto se hacía en defensa de posturas políticas, sectarias, racistas, etc. Entonces se produce el fenómeno de la falsificación. Claro, aquellas personas que enseñaban en círculos de enseñanza, hadith, desarrollaron progresivamente un sistema de cotejar la autenticidad, es decir, trazar las fuentes de quién has extraído esta información, quién ha sido tu instructor y quién ha sido el instructor de ese instructor y de cuál de los compañeros del profeta ﷺ lo ha oído. De esta forma, al saber cuáles son las fuentes, quiénes son los que lo transmiten y poder corroborar que estas personas tenían buena memoria o transmitían correctamente y eran gente de carácter moral que jamás mentirían acerca del profeta, esto digamos que es una especie de método histórico que se va desarrollando para corroborar la autenticidad de
de estas cosas que se atribuyen de forma aislada al profeta Muhammad, ¿no? Con el paso del tiempo se creó esta lista, digamos, de condiciones para aceptar cualquiera de estas informaciones, cualquiera de estos hadices, que es lo que llamamos hadith ahora. La cadena de transmisión tendría que ser continua, es decir, cada uno de los que narra ha oído de aquel del cual narra. Cada uno de los miembros de esta cadena de transmisión debería ser moralmente íntegro. Cada uno de ellos debería ser preciso a la hora de transmitir. Y esta cadena de transmisión y el contenido del hadith no debería tener defectos ocultos y no debería tener anomalías, ¿vale? Este proceso de transmisión se llevó a cabo hasta que se realizaron en el tercer siglo, es decir, después del año 200 del calendario islámico, se realizaron unas colecciones, ¿vale? Y hoy en día consultamos algunas de estas colecciones. Sin embargo, debemos tener en cuenta una gran diferencia entre estos hadices aislados y aquellos conceptos de la sunna que nos han venido de forma recurrente. Los que han venido por una vía aislada no son infalibles, ¿vale? Hay un margen de error. En una cadena de transmisión compuesta por 5 personas, por ejemplo, una o varias de esas personas pueden cometer un error. Son seres humanos, pueden olvidarse, pueden cambiar una palabra por otra sin querer. También hay un fenómeno que se llamaba riwaya bil ma'na, transmitir el significado, pero no necesariamente las palabras de forma textual. Esto naturalmente condujo a algunas distorsiones por error. Se puede haber atribuido al profeta por error algo que no procedía de él. Luego hay narradores de hadith cuya fiabilidad es disputada, ¿vale?, por diferentes autoridades. Algunos consideran que tenían buena memoria, otros consideran que no. Algunos consideran que era débil, otros consideran que era fiable, etc. Este tipo de cosas provocan una laguna, es decir, el material de hadith, todos esos hadithes transmitidos de forma aislada, que de hecho son la abrumadora mayoría de hadithes, tienen un pequeño margen de error, ¿vale? A diferencia de aquellas cosas que han sido transmitidas en masa. Esta idea que tenemos muchos musulmanes hoy de que un hadith sahih, auténtico, es tan fuerte, tan válido como si fuera un hadith recurrente o como si fuera un versículo del Corán, es falsa y de hecho es un constructo, ¿vale? Después de haberse creado las colecciones de hadith, se fue desarrollando esta visión exagerada, ¿no?, en cierto modo. Las principales colecciones de hadith, especialmente Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, que son las que contienen mayor material auténtico en proporción, pasaron a ser consideradas casi como libros revelados, ¿no? La gente no dice esto en la teoría, pero en la práctica nos comportamos como si tal fuera el caso, como si un hadith transmitido por Bukhari o por Muslim no fuera cuestionable, ¿no? Realmente estos libros, estos autores jamás pretendieron que sus libros eran infalibles, ni que ellos lo eran. Realmente ellos llevaron a cabo, pues como muchos otros compiladores de hadith, sus trabajos de investigación histórica, ¿vale? Es decir, ellos cogieron información, trazaron sus fuentes y aquella que consideraron más fiable la incluyeron, pero jamás dijeron somos infalibles y no nos vamos a equivocar nunca, ¿vale? Por tanto, debemos tener clara la diferencia entre el hadith recurrente, que ha venido por tantas fuentes que es imposible que todas esas fuentes se equivoquen en una misma cosa o se hayan reunido en secreto para inventarse una misma cosa. Hay que distinguir claramente ese tipo de hadith, que es tan fiable entre comillas como el Corán en el contenido general que transmite. Hay que distinguirlo del hadith aislado, ¿vale?, que contiene un margen de error. Esto significa que si tú coges 1000 hadithes auténticos, habrá algunos pocos de ellos que serán cuestionables, ¿vale? Eruditos como Khatib al-Baghdadi en su libro Al-Kifaya además establecieron normas sobre cómo valorar un hadith en base a su contenido. Por ejemplo, él afirmó que sabemos que un hadith es falso si contradice al aql, si contradice la razón, contiene algo que es totalmente inconcebible racionalmente, lo cual por supuesto da pie a cierto grado de subjetividad, ¿no? Sabemos también que es falso, según Khatib al-Baghdadi, si contradice una fuente más fuerte, si contradice o si transmite una información tan importante que tendría que ser recurrente. Por ejemplo, si se atribuyera al profeta ﷺ haber dicho algo súper importante y básico de esta religión y eso nos llega a través de un hadith aislado, esto es una señal de alarma, porque algo tan importante el profeta se lo hubiera enseñado a las masas de personas, ¿vale? Otra condición que estipula Khatib al-Baghdadi para que un hadith sea considerado auténtico racionalmente, es decir, analizando el contenido, es que no debe transmitir una información
que tendría que haber sido observada por masas de personas. Por ejemplo, si hay un hadith en el cual se establece hipotéticamente que el profeta dijo algo ante 5.000 personas y este hadith solo lo transmite una persona, eso es una señal de alarma, porque realmente deberían haber docenas, cientos o miles de personas transmitiéndolo, ¿no? Estos son formas a la hora de analizar el contenido del hadith y no solo la cadena, para saber si ese hadith es auténtico o no, o tiene algún problema, ¿no? Por tanto, nuestra segunda fuente después del Corán es la Sunna, el ejemplo del profeta, el hábito del profeta, alayhi salatu wassalam. Pero dentro de la Sunna hay cosas que se han transmitido de forma que no da pie a la duda, es decir, en masa, recurrente, mutawatir, y luego hay cosas que se han transmitido a través de vías aisladas, ¿vale? Estas informaciones aisladas o estos hadices aislados, que son la inmensa mayoría, lo que hacemos es un análisis de la cadena de transmisión y hasta cierto punto del contenido también, ¿vale? Pero luego, incluso si el hadith es auténtico o es recurrente, hay casos en los que el significado se puede interpretar, ¿no? Como ocurre con el Corán. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué decimos esto? Porque la información que te viene en un hadith recurrente, como musulmán, para ti es absoluta. La que te viene en un hadith aislado, aunque sea sahih auténtico, contiene margen de error. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, incluso la información que te viene en el Corán o en un hadith recurrente puede ser indisputable y definitiva, concluyentemente clara, o puede ser interpretable. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta, porque cuando hablamos de epistemología, de qué fuentes sacas el conocimiento y qué grado de fiabilidad tiene cada información, tienes que tener claras cuáles son tus fuentes y cuáles son sus diferentes grados de fiabilidad. Y muchos musulmanes no tienen esto claro. Muchos musulmanes ven un hadith auténtico en Sahih al-Bukhari y se creen que es infalible cuando no lo es. Si ese hadith ha sido transmitido de forma aislada, de entrada no es infalible. Es importante saber cuáles son las fuentes. Es importante saber su grado de fiabilidad, porque si no, esto confunde y conduce a errores importantes, de los cuales hablaremos a continuación. Otra fuente, otra forma de derivar el conocimiento tal y como lo plantea el Corán, es el intelecto humano. Quiere decir, al fin y al cabo, Dios nos insta en docenas de ocasiones a realizar tafakkur, a pensar acerca de las cosas, a realizar tadhakkur, a recapacitar acerca de las cosas y a realizar tadabbur, ¿no? A meditar, a reflexionar acerca de las cosas. El verbo aqala, el verbo razonar, usar el intelecto que Dios nos ha dado, aparece en el Corán aproximadamente sus derivados unas 50 veces, ¿vale? Y una cosa interesante del Corán es que los pilares de la creencia en que hay un Dios que lo ha creado todo, la creencia en que ese Dios es trascendente y es único, esto está justificado con argumentos racionales en el Corán. Eso es algo que llama la atención. Se te están dando doctrinas, pero no son doctrinas que se te enseñan y las aceptas simplemente porque se te enseñan. En cierto modo, el Corán asume que tú, pensando, puedes hasta un nivel básico entenderlas, ¿no? o llegar a ellas. Por tanto, utiliza argumentos racionales para demostrarte que Dios es uno, que si hubiera múltiples dioses en la creación, dioses en minúscula, habría caos en el cosmos, pero sin embargo observas armonía, ¿no? Eso indica sujeción del cosmos a un único poder, ¿no? Dios, por ejemplo, menciona: ¿acaso creéis que vamos a crearos y luego dejaros sin ser responsables por vuestras acciones? ¿Que vamos a tratar igual a las personas criminales que a las personas que realizan las acciones rectas, etcétera, etcétera? Es decir, justifica el ajuste de cuentas ante Dios de forma racional. Dios te explica en el Corán que aquel que lo ha creado todo por primera vez, más capaz va a ser aún de recrearlo, ¿no? Es un argumento lógico. Aquel que crea algo por primera vez, luego recrearlo le tiene que ser aún más fácil. Este es un argumento a través del cual Dios responde a las personas que niegan la posibilidad de la resurrección. Y así sucesivamente. Vemos que las doctrinas principales del Islam son justificadas racionalmente, ¿vale? De hecho, Dios se dirige a quienes aceptan creencias heredadas sin cuestionarlas, y Dios les recrimina que no tienen hujja, no tienen un argumento sólido, no tienen sultán, no tienen una evidencia testable, y se dirige a sus creencias diciendo: yattabi'una illa dhann, no hacen más que seguir especulaciones y conjeturas, ¿vale? Por tanto, el Corán utiliza el intelecto humano, nos fuerza o nos induce a utilizarlo
a la hora de reflexionar sobre el Corán, a la hora de entender las doctrinas verdaderas, digamos, o la religión de la verdad, y condena a aquellos que no utilizan su intelecto. Entre las funciones del Corán, por ejemplo, el Corán nos dice que Dios lo ha hecho descender como rahma, como misericordia, como shifa, como cura. لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ, dice Dios, ha enviado profetas para que establezcan justicia entre las personas, ¿no? Pues entre estas funciones del Corán, fijaos lo que nos dice el Corán: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Hemos hecho de esto una recitación en lengua árabe a fin de que razonéis. O sea, el hecho de que razonemos y utilicemos nuestro intelecto es una de las funciones por las cuales Dios ha hecho descender el Corán. ¿Por qué Dios nos da, por ejemplo, símiles y ejemplos en el Corán? وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Hemos planteado para la humanidad en este Corán toda clase de símiles, dice Dios, a fin de que recapaciten. Los símiles del Corán tienen por fin hacernos recapacitar. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, nos dice en Suratul Hashr. Estos son los símiles que Dios plantea a la humanidad a fin de que piensen al respecto, ¿vale? O mediten al respecto. Por tanto, vemos claramente que en el Corán se asocia la actitud correcta del ser humano y tanto antes de recibir la revelación como después de recibirla, como una actitud de razonar, de recapacitar, de analizar, de investigar las cosas. Y se habla de aquellas personas que aceptan la verdad como ar-rasijuna fil ilm, personas firmemente establecidas en el conocimiento, a diferencia de aquellos que la rechazan. Dios nos habla de quienes rechazan la verdad sabiendo que es la verdad, y nos los describe como personas que la ya'qilun, no utilizan su intelecto, no razonan, están fi dalalin mubin, están en un extravío evidente, y como hemos dicho antes, no hacen más que seguir conjeturas. De hecho, cuando estas personas se niegan a abandonar las supersticiones a favor del mensaje del Corán, aduciendo que esto es lo que se les había enseñado y lo que hacían sus padres, Dios les responde en el Corán: أَوَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Incluso si sus ancestros no razonaban en absoluto y no estaban siendo guiados. Asimismo, Dios condena a aquellas personas que anteponen sus emociones y sus propios instintos a la búsqueda de la verdad. Leemos en el Corán: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. ¿Has visto el caso de la persona que toma a sus propios instintos o emociones como divinidad? Es decir, les sigue incondicionalmente a donde le llevan. أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا, añade Dios. ¿Puedes tú hacerte responsable de esa persona, acaso? Es decir, si él se niega a razonar las cosas y sigue ciegamente lo que le pide su cuerpo o sus pasiones o sus instintos o sus emociones, ¿puedes tú hacerte responsable de él cuando él mismo no se hace responsable de sí mismo? ¿Am tahsabu aktharuhum la yasma'una aw ya'qilun? ¿Acaso, o es que acaso crees aktharuhum yasma'una aw ya'qilun? ¿Acaso crees que la mayoría de este tipo de personas escucha o razona? ¿Vale? Es decir, ni escucha a la gente cuando le da un consejo, ni él mismo razona por sí mismo. Inhum illa kal an'am, añade Dios. Estas personas son como el rebaño, bal hum adallu sabila, que están incluso más perdidos del camino. En otras palabras, el rebaño está cumpliendo con sus funciones naturales, pero el ser humano, cuando omite su uso de intelecto y se entrega a las emociones o se entrega a lo que le enseñaron ciegamente, está más perdido que el ganado, ¿vale? Dios se dirige a las personas que tienen falsas creencias y les dice: tilka amaniyuhum. Esas son sus ilusiones, es lo que ellos querrían que fuera verdad, no es la verdad. Qul, diles: hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Traed vuestra prueba si lo que le estáis diciendo es verdad. Es decir, el Corán asume que en creencias religiosas, si lo que dices es verdad, tienes que ser capaz de probarlo, ¿vale? Por tanto, el Corán da un gran peso al uso de intelecto, y esto es algo que no se puede negar, está tan claro en el Corán. Esto no significa que el intelecto humano sea infalible, existe un margen de error, ¿no? Tal y como hemos dicho que en el Corán hay cosas definitivas y cosas que son interpretables, o hemos dicho que en la Sunna hay cosas que están transmitidas de forma definitiva y otras que están transmitidas con un margen de error, y en ambos casos el contenido
de estas transmisiones a veces es interpretable. Ahora, cuando hablamos del intelecto, ocurre algo parecido. Nuestro intelecto también nos puede fallar. Podemos, por ejemplo, caer en falacias lógicas. Si yo, por ejemplo, digo, conozco a 4 españoles que son racistas, yo qué sé. Por tanto, los españoles son racistas. Conozco a 5 rubios que son buenos jugadores de básquet. Por tanto, hay una correlación entre ser rubio y jugar bien al básquet. Estos son falacias lógicas, porque es posible que se trate de una coincidencia. Estás realizando una generalización precipitada, ¿no? Por tanto, el intelecto también nos puede fallar, nos puede llevar a caer en conclusiones que son erróneas, ¿vale? Asimismo, podemos ponernos a discutir acerca de cuestiones metafísicas, debatir racionalmente cosas acerca del más allá, de la última vida, y esto es algo que se condena generalmente en la teología islámica, porque estás especulando, estás hablando de cosas que quedan fuera de tu conocimiento, ¿vale? Hay unas cosas básicas que puedes deducir o corroborar con el intelecto, ¿vale? Esas son las cosas que el Corán te pide, pilares básicos de creencia, nuestra responsabilidad moral, la irracionalidad de las supersticiones, y los dioses de los vacíos, etcétera, etcétera. Pero el intelecto también tiene sus limitaciones, ¿vale? Otra fuente de la cual derivamos la información o los datos es la observación, en lo que se refiere a la visión del mundo islámica. De los 6.200 versículos del Corán, aproximadamente 750 de ellos se refieren a fenómenos naturales y nos invitan a observar estos fenómenos naturales y recapacitar acerca de ellos. Y en muchos casos se nos dice que cuando los observas y recapacitas llegarás a unas conclusiones que concuerdan con el Islam. Es interesante porque en esta línea de razonamiento Dios está diciendo: tu observación más tu uso de intelecto te conduce a la verdad de la revelación. Y asimismo esta revelación, este Corán, te pide que razones y te pide que observes. Por eso insisto en que estas fuentes, tal y como lo plantea el Corán, se están corroborando constantemente. La revelación, el mundo natural que tú tienes que observar y las deducciones o la racionalidad o el uso de razón correcto, ¿no? Por ejemplo, y por cierto, es interesante notar que la cantidad de versículos acerca de los cuales se habla de fenómenos naturales son muchos más de los que se hablan acerca de ahkam, de regulaciones, de normas. Digo esto porque llama la atención la obsesión de muchos musulmanes por cuestiones legales, por poner normas y normas y normas, en detrimento de, por ejemplo, la observación del mundo natural, el querer conocer cosas sobre el mundo natural, querer investigar, querer como forma de conocer en mayor detalle el poder de Dios, ¿no? El poder de su creador. Y es sorprendente el peso que el Corán da a cada cosa y el peso que luego nosotros damos a cada cosa. Dios nos dice en el Corán: Inna fi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Ciertamente en los cielos y la tierra y en la variación entre la noche y el día hay signos, es decir, hay mensajes que pueden leer ulil albab, las personas de esencia, es decir, aquellos que saben reconocer la esencia de las cosas, saben ver el significado detrás de los fenómenos materiales, o saben percibir que hay un significado, y asimismo las personas que tienen una esencia pura, que no ha sido alterada por el excesivo entretenimiento, por la creencia ciega en lo que le han enseñado, etcétera, etcétera. Tal y como lo plantea el Corán, la multiplicidad, digamos, que vemos en este mundo natural muestra precisamente la unidad o la unicidad de su fuente, ¿vale? El hecho de que está sujeto a un solo poder. Por ejemplo, cuando tú observas múltiples etnias dentro de la humanidad, no ves multiplicidad. Lo que ves es realmente la unidad. Ves como una sola especie, a través de un solo mecanismo natural, es capaz de adaptarse a diferentes entornos, ¿vale? O lo mismo cuando observas las diferentes especies, ¿vale? Un solo sistema de adaptación. Cuando observas el día y la noche, ¿qué es lo que observas? ¿Dos cosas independientes? No. Observas la armonía y el cálculo entre diferentes cuerpos celestes y cómo actúan de forma armoniosa, ¿no? Es decir, bajo un solo sistema. Cuerpos celestes que han sido formados a partir de un origen común, es decir, cuyos elementos se han ido expandiendo y transformando a causa de una misma ley natural, ¿vale? Es decir, el cosmos, el mundo natural está bajo un solo poder, y ese poder naturalmente no es el propio cosmos. El cosmos es el que está sujeto, es el objeto de la sujeción.
Por tanto hay un poder trascendente, ¿vale? En otras palabras, tal y como lo plantea el Corán, atribuir agencia o poderes sobrenaturales aparte de la creación o incluso elementos que tú te inventes es irracional, mientras que aceptar la unicidad del poder que hay encima de esto, lo que se denomina en árabe Tawhid al-Rububiyya, es una proposición perfectamente racional, ¿vale? Señales de esta realidad Dios dice que están dentro nuestro en todas las especies. Wa fi khalqikum, dentro de vuestra constitución, refiriéndose al ser humano. Esto está al principio de Suratul Jathiyah. Wa ma yabuthu min dabbatin ayatin liqaumin yuqinun. Y en todas las especies que Dios ha diseminado existen esos mensajes o esos signos para una gente con capacidad de adquirir certeza. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين, nos dice en Suratul Rum. En la variación entre vuestros lenguajes y vuestros colores, en ello hay mensajes o signos para la gente de conocimiento. Quien tiene conocimiento y quien conoce las diferentes lenguas y quien investiga entre las diferencias en nuestros colores, descubre precisamente la unidad que subyace detrás de todo esto. Como un solo mecanismo nos ha ido haciendo adaptarnos a diferentes circunstancias, pero esas circunstancias, esos lenguajes, esos colores, esas características físicas que tenemos, realmente responden a lo mismo, a la supervivencia, no a la adaptación, pero todo es parte de un solo sistema. Dice Dios en otro lugar del Corán, diles, observad lo que hay en los cielos y la tierra, y luego concluye: pero ¿de qué van a servir los mensajes y la advertencia para una gente que no está dispuesta a creer? Es decir, gente que no quiere aceptar determinadas cosas. Ver mensajes o ver signos no les va a servir, y recibir este mensaje o esta amonestación a que observen tampoco les va a servir de nada. En otro lugar interesante Dios dice: "Qul siru fil ardi fanduru kayfa bada al khalq". Diles, viajad por la tierra y observad cómo inició la creación. Es decir, Dios está aquí diciendo que viajemos por la tierra, es decir, que observemos cómo se inició la creación, pero no solo eso, sino que viajemos por la tierra para hacerlo. Es decir, este versículo está claramente diciendo que para conocer el origen tenemos que viajar por la tierra, lo cual llama la atención porque ¿cómo conocemos el origen de la vida si no viajamos, si no desenterramos fósiles, paleontología, arqueología? Por tanto, vemos que el Corán te insta a hacer esta investigación. Hay personas que cuando vas a investigar acerca de los orígenes de la humanidad, haces preguntas sobre nuestra evolución cultural, sobre cómo nos hemos adaptado a diferentes entornos, sobre la existencia de otras especies de homínidos anteriores a nosotros, sobre la posibilidad de una evolución transitoria hacia nuestra especie, o la evolución en general entre diferentes especies. Hay personas que te intentan bloquear, te intentan decir: hey, no preguntes. Y como musulmán vas a tener que escoger entre hacer caso a esas personas, que generalmente son presas de sus propios miedos. Vas a tener que escoger entre hacer caso a esas personas o hacer caso a Dios cuando Dios te dice: viaja por la tierra y observa el modo en que Dios inició la creación. Pero estas son dos proposiciones contradictorias. O haces caso a unos o haces caso al otro, que es Dios en este caso. Dios, por ejemplo, nos dice que si observando el universo, si hubiera múltiples dioses reales, es decir, seres con poder, los cielos y la tierra, es decir, el universo, la fasadata, los encontrarías que están en un estado de caos, ¿no? Por tanto, todo el universo te señala hacia el único poder que hay sobre él. Naturalmente, como hemos dicho que en el uso del intelecto hay posibilidad de error, no hay un margen de error. Aquí en la observación es exactamente lo mismo. Tú puedes observar un fenómeno y creer estar observando algo que no es real, ¿vale? Por ejemplo, a veces cuando veíamos el amanecer o la puesta de sol, en cierto modo hay un elemento ilusorio en estas cosas, porque realmente el sol no se está poniendo, no está amaneciendo, ¿vale? Por tanto, incluso las cosas que observamos, y el Corán nos llama mucho a observar, pero en algunas de nuestras observaciones también hay un margen de error. Es importante tener en cuenta los márgenes de error, porque aparte de las diferentes fuentes de las que derivas el conocimiento, luego dentro de estas fuentes hay diferencias. Por ejemplo, en la observación sistemática del mundo natural, metódica, que hacemos hoy en día, que es lo que llamamos ciencia, hay hipótesis que no están totalmente demostradas, pero luego hay hechos que son prácticamente innegables. Estas diferencias entre el grado de fiabilidad
de unos datos en relación a otros no se tienen que pasar por alto. De igual modo que no tenemos que pasar por alto una frase del Corán que es indisputable, la diferencia que hay entre eso y otra frase del Corán que es interpretable. Es importante tener en cuenta si una frase se puede entender de dos formas, interpretar de dos formas o no. Porque si no se tiene esto en cuenta, a lo mejor se va a acabar fijando algo que no es fijo, ¿verdad? Lo mismo ocurre a la hora de razonar o sacar deducciones lógicas, lo mismo ocurre a la hora de observar la naturaleza. Por tanto, vemos de nuevo que Dios vincula el uso de intelecto con la observación, con la realidad de esta revelación, ¿no? O con el confirmar que esta revelación es verdad, lo cual es muy interesante. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un conflicto aparentemente? Vamos a imaginar que tenemos una idea en base a la religión, en base a la revelación, pero eso contradice un dato científico. ¿Qué hacemos? Técnicamente es imposible que una frase del Corán que no da pie a interpretación, que es definitiva, contradiga un hecho científico que es definitivo. Porque eso implicaría que aquel que ha revelado el Corán, Dios, ha explicado mal algo acerca de cómo él mismo ha creado la naturaleza. Es decir, Dios ha explicado mal algo de la propia naturaleza que Él ha creado. Y eso es una imposibilidad, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que aunque el Corán sea la palabra de Dios y ha sido transmitida de forma totalmente fiable, hay una limitación a la hora de leer el Corán. ¿Cuál es esa limitación? Que podemos malinterpretar. Que Dios mismo nos dice que hay mensajes que son mutashabihat, son interpretables, ¿vale? Esta limitación tenemos que tenerla en cuenta. Cuando nos referimos, por ejemplo, al hadith, también nos encontramos limitaciones. Hay textos y conceptos que han sido transmitidos en masa y te puedes fiar totalmente, pero luego hay mucha otra información que ha sido transmitida de forma aislada. Esta información aislada se puede clasificar entre auténtica, sahih y débil, daif, a grandes trazos, pero es que incluso aquel material que es sahih, que es auténtico, tiene un pequeño margen de error. Y luego, si coges todo este material auténtico y el material transmitido en masa, en ambos casos hay cosas también que se pueden interpretar de varias formas. Estas limitaciones hay que tenerlas en cuenta, porque si no, acabarás fijando como parte de la religión cosas que no están fijas o que no han sido fijadas por Dios, ¿vale? Otro aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de que nuestro intelecto tiene limitaciones, ¿vale? A veces damos demasiado peso a nuestras deducciones y no somos lo suficientemente conscientes de que podemos caer en falacias lógicas, por ejemplo, o de que no debemos especular de cosas que están totalmente fuera de nuestra experiencia, ¿no? Como cuestiones metafísicas. Asimismo, en cuanto a la ciencia, nuestra observación del mundo natural, ¿no? Tanto a ojo desnudo como si es a través de un método sistematizado, como en el caso de las ciencias naturales. Tenemos que distinguir claramente de las hipótesis o yo que sé, como hemos dicho, aquellas ilusiones visuales que podemos tener o aquellos defectos en nuestro propio cerebro que nos puedan conducir a ver cosas que no están ocurriendo realmente. Quiere decir, hay limitaciones en lo que se refiere a la observación. Hay trastornos o cosas que te hacen ver cosas que no están ocurriendo, ¿vale? Todo esto se tiene que tener en cuenta. Todas estas fuentes de conocimiento, el Corán, la Sunna, el intelecto, la observación, tienen sus lagunas, ¿vale? Es importante separar lo que es más o menos definitivo de lo que no lo es. Porque casi siempre que te encuentras una contradicción entre, por ejemplo, el Corán y un dato científico, o bien estás interpretando mal el Corán, es decir, ese versículo o esa frase en cuestión es interpretable, la interpretación que tú estabas haciendo no era definitiva, o bien el dato científico no es definitivo, ¿vale? Y si Dios quiere, en estas sesiones veremos ejemplos, ¿vale? De esto. Por ejemplo, nos encontramos un hadith en el cual técnicamente Abu Huraira narra que el profeta dijo que Dios creó la tierra en sábado y creó las montañas en domingo y creó los árboles en lunes y creó aquellas cosas que implican trabajo o esfuerzo el martes, creó la luz el miércoles, expandió a los animales el jueves y creó a Adán el viernes después del atardecer, ¿no? Después del Asr. Y fue la última creación en la última hora del viernes, entre el Asr, entre el atardecer y la puesta de sol, ¿no? Claro, esta presentación de la creación en 7 días terrestres procede de un hadith, ¿no? Atribuido al profeta, pero en primer lugar este hadith es aislado, no es infalible. Si encontramos evidencia infalible, es decir, evidencia concluyente en la creación
de Dios, es decir, en este caso a través de la ciencia, que demuestra que naturalmente el universo no ha sido creado en días terrestres, o la Tierra, no fueron creadas todas las montañas en un mismo día, o todos los animales en un mismo día, etcétera, etcétera, lo cual es el caso, porque esto es científicamente imposible. Cuando nos encontramos esta evidencia científica, nadie puede decir, uy, aquí el Islam tiene un problema, contradice una evidencia científica innegable, porque este es un texto de hadith aislado, contiene un margen de error, ¿vale? He ahí el beneficio de saber las fuentes y el grado de fiabilidad de las fuentes. Curiosamente, este hadith, aunque fue aceptado como auténtico por el imam Muslim, que lo incluyó en su Sahih, por Ibn Hibban, por Ibn al-Jawzi, por Imam al-Shawkani, etcétera, etcétera, también fue cuestionado por otros eruditos, empezando por el propio Imam al-Bukhari, por Ali ibn al-Madini, por Ibn Kathir, por Ibn Taymiyyah y por Ibn al-Qayyim al-Jawzi. O sea, muchos eruditos dijeron no, este hadith procede de una fuente bíblica y se ha atribuido por error al profeta Muhammad. Estas cosas hay que saberlas, hay que conocer las fuentes y el grado de fiabilidad de las fuentes, ¿vale? Asimismo, nos encontraremos muchas informaciones. Dios dice que ha creado los cielos y la tierra en 6 días, ¿no? En 6 ayyam. Una persona puede decir, bueno, esto es un error científico, porque realmente el universo no ha sido creado en días terrestres. Bueno, lo cierto es que en árabe clásico, la palabra yaum, que utilizamos para el día, se refiere a cualquier tipo de periodo o etapa. Por tanto, si hablamos de épocas cósmicas o etapas cósmicas o eras cósmicas, como se habla en la cosmología moderna, este es el significado de la palabra ayyam. Por tanto, no hay un error científico, simplemente tú estabas entendiendo mal una palabra, ¿vale? Siempre que se detecte una aparente contradicción entre el mundo natural y la revelación de Dios, forzosamente esa contradicción es irreal, ¿vale? Es decir, existe un defecto en cómo estás entendiendo la revelación o en ese dato específico, ¿no? Hay muchos ejemplos que se pueden dar de esto. Otro ejemplo interesante es que a veces los compañeros del profeta, alayhi salatu wassalam, te dan una información. Por ejemplo, algún compañero del profeta de forma aislada te dice que entre Adán y Noé hubo 10 generaciones, que Noé fue el primer enviado, que la primera forma de shirk o de idolatría fueron las imágenes que se hicieron de personas muertas piadosas. Estas informaciones no son infalibles porque no vienen del profeta, son informaciones que algunos de sus compañeros transmitieron. Habrá eruditos que dirán, no, son infalibles, es como si viniera del profeta. ¿Por qué? Porque estos compañeros del profeta jamás se lo habrían inventado. Bueno, eso es una opinión personal. Es posible que estos compañeros del profeta, por ejemplo, hayan tomado esta información de otras fuentes. Es bien sabido que en los primeros siglos del Islam, las primeras generaciones incluso, muchas personas del judaísmo y el cristianismo se convirtieron al Islam y empezaron a explicar frases del Corán o historias del Corán basándose en la versión bíblica, que suele ser mucho más detallada. Esto introdujo en la tradición muchísimos conceptos de origen bíblico. Por tanto, cuando uno de los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam, da una información de este tipo acerca de profetas del pasado, no se tiene que asumir directamente que viene del profeta. ¿Por qué? Porque de nuevo, esta atribución precipitada al profeta lo que hará es que convirtamos en parte de la religión en cosas que no sabemos con certeza que salieron de la boca del profeta. Consecuencia, es crucial distinguir entre los grados de fuerza, los grados de fiabilidad de cada tipo de evidencia. Y un gran problema que veo en la comunidad musulmana hoy es que se pasa esto por alto. El típico jutba o sermón o clase que te hace un imán acerca de acerca del origen de la creación del mundo, podríamos decir, la creación del universo, la creación de los cielos y la tierra, te mezcla datos definitivos con datos que no, pero te los plantea todos como un paquete en el que lo tienes que aceptar todo. Vale, te dirán que Dios creó los cielos y la tierra en 6 ayyam, en 6 días. A lo mejor por falta de cultura científica te dirán que se trata de días terrestres, o te meterán el hadith de que Dios creó todo en 7 días terrestres, la tierra en un día, la montaña en otro día, la luz en otro día, como si fuera algo que tienes que aceptar. Te meterán la opinión de Ibn Abbas de que la tierra fue creada antes que los cielos, es decir, antes que el resto del universo, lo cual es totalmente imposible, ¿no? De hecho, yo mismo, a través de escuchar charlas o artículos sobre la creación de los cielos y la tierra en base al Corán y la Sunna, lo pongo entre comillas, porque no se está separando lo que es definitivo de lo que no lo es,
La mayoría de estas charlas contienen más información más información disputable que información indisputable. ¿Por qué? Porque se basa generalmente en hadices aislados mayoritariamente y en opiniones de los compañeros del profeta. Ambas de estas dos cosas, ambas son dhanni, son disputables, no son 100% infalibles. El hadith aislado puede tener un margen de error. La opinión de los compañeros del profeta puede estar transmitida auténticamente o no, y si está auténticamente transmitida, puede que aquel compañero del profeta no lo haya tomado del profeta, sino que lo haya tomado de otra fuente o de alguna otra persona de trasfondo judeocristiano. Es decir, todo esto está muy bien documentado, esto ha pasado, ¿vale? Pero en ese paquete te lo dan todo junto. Te enseña a darlo por hecho, como todo un paquete, ¿no? Esto es lo que el Islam dice acerca de la creación. Y claro, muchos de estos datos disputables, tanto hadices aislados o hadices de autenticidad disputada, como el que hemos mencionado, como opiniones de terceras personas que no son el profeta, en muchos casos contradicen datos científicos que están sólidamente establecidos, que son, entre comillas, innegables. Y esto conduce a un problema para mucha gente, porque esta gente acaba pensando que hay una contradicción entre el Islam y la evidencia empírica y testable. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. No existe esa contradicción. Existe una contradicción entre cosas que se han atribuido al profeta o cosas que algún compañero del profeta o algún erudito posterior ha dicho sin basarse en la revelación. Ahí sí que puede haber una contradicción. Pero un dato que procede del Corán o de la Sunna recurrente y que no está abierto a interpretación no puede contradecir un dato del mundo natural. Sepamos, el musulmán de hoy tiene que tener muy clara su epistemología, tiene que tener muy clara las fuentes de las que deriva la información y los diferentes grados de fiabilidad. Muchísimas de las dudas e incluso apostasía que yo veo, es decir, musulmanes que dudan acerca del Islam o dejan el Islam, proceden simplemente de no tener esto claro, ¿vale? La persona viene y te dirá: oh, el Corán dice que hay 7 cielos, o 7 capas una encima de otra, y encima hay un trono. Esa persona desconoce, por ejemplo, que esta palabra 7 en la lengua árabe clásica tenía muchos significados. Dios nos habla de 7 mares, nos habla de pedir perdón 70 veces. El profeta nos habló de 73 sectas. Es decir, este número tenía un significado figurado, no literal, ¿vale? Mucha gente no sabe esto y te dice: oh, el Corán contiene un error. Porque dice: no, el Corán no contiene el error, ¿vale? Simplemente esta frase era interpretable y tú te has adherido a una interpretación como absoluta que no era absoluta y que contradice a lo mejor los datos empíricos que tú crees que están bien establecidos en la ciencia. Conocer esta epistemología, esta diferencia en las fuentes, saber que hay frases del Corán que se pueden interpretar de varias formas y otras que no, saber que, por ejemplo, un hadith auténtico que viene de vías aisladas no es infalible, es importante, por ejemplo, al hablar del origen del ser humano, que es el tema que nos concernirá en estas próximas sesiones. Muchos estudiantes de ciencias sociales o incluso ciencias naturales no pueden hacer cuadrar lo que se les ha enseñado que es el Islam con lo que ellos mismos observan de la evidencia del ADN o de la evidencia fósil. Y lo que trato de mostrar es que nunca hay una contradicción entre estas dos cosas realmente. Lo que hay es una contradicción entre lo que te han enseñado a interpretar del Islam o lo que te están explicando como un dato científico definitivo, que no es un dato científico definitivo, como veremos, por ejemplo, a la hora de hablar del origen de las religiones o del origen del monoteísmo, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esta diferencia entre los datos absolutos, los datos incuestionables y los que no lo son, ¿vale? En esta serie de sesiones trataremos temas relacionados con el origen del ser humano y su evolución biológica y cultural, en un viaje, si Dios quiere, a través del Corán, a través de la Sunna y a través de datos científicos, ¿vale? Siempre trataremos de ser cuidadosos y señalar, cuando hablemos del Corán, qué cosas no son interpretables y qué cosas sí. Y señalaremos qué cosas de la Sunna o de los hadices no están infaliblemente establecidas, ¿vale? Que mucha gente da por infalibles porque vienen por hadices auténticos, pero estos hadices son aislados y contienen un pequeño margen de error. Asimismo, observaremos qué cosas en la ciencia no está sólidamente establecida, pero mucha gente toma por verdades absolutas, ¿no? Veremos cómo los datos establecidos en la revelación, es decir, fuente innegable, Corán y Sunna recurrente,
Y frases no interpretables nunca pueden chocar con realidades del mundo natural, ¿vale? Y de esta forma responderemos, si Dios quiere, a típicas preguntas sobre el Islam y la antropología, es decir, el estudio científico de los seres humanos, tomando de la biología, de la psicología, de la arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. Os animo a acompañarme en esto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.